Bueno, niños, continuando con el día de hoy, lunes 2 de noviembre, ya que hoy día tuvimos nuestra clase de, ¿cierto?, de lenguaje, vamos a trabajar en nuestra clase de tecnología, ¿ya? Para el día de hoy, niños, tenemos una actividad que la vamos a trabajar en dos clases, en la clase del día de hoy y la del próximo lunes, ¿ya? Vamos a dar estas dos clases para poder avanzar en este tema que nos habla acerca de identificar el buen uso de herramientas y sus características, ¿ya? Nosotros conocemos que para construir alguna cosa, ¿cierto? Bueno, existen muchas herramientas, varias herramientas que incluso las tenemos algunas en casa, pero muchas veces no sabemos para qué se utilizan o tampoco sabemos los riesgos asociados que tiene a la mala utilización de estas, ¿ya? El trabajo tiene que ver con lo siguiente. Ustedes van a ver la presentación ahora que yo les voy a hacer acerca de varias herramientas y luego ustedes van a tener que elegir una y van a tener que crear una infografía de esa herramienta. Por ejemplo, si elijo el alicate, en mi hoja de blog o en mi hoja de oficio o en la hoja que ustedes tengan, si quieren hacerlo en el cuaderno borrador, dibujan en grande en la hoja una herramienta de elección, la que ustedes quieran, y alrededor le van a ubicar las funciones, para qué sirve, cuáles son sus partes, etcétera. ¿Ya? Yo les voy a presentar ahora la siguiente presentación. ¿Ya? Bueno, acá nos habla acerca de herramientas manuales. Cuando nosotros describimos herramientas manuales. Bueno, las herramientas manuales son principalmente las que funcionan sin motor, ¿ya? Y que obviamente ustedes, con el ser humano en sí, las manipulan, ¿ya? Principalmente los riesgos de utilizar estas herramientas, niños, es el uso incorrecto y la falta de mantenimiento, ya sea porque se oxida, ¿cierto? Y obviamente nos pueden provocar lesiones de los músculos y tendones a corto y largo plazo cuando las personas que la utilizan diariamente no saben el uso correcto que deben hacer, ¿ya? Entonces, ya tenemos acá varias herramientas manuales que estoy segura que ustedes reconocen, ¿cierto? Tenemos varios tipos de llaves, sierras, nivelador, ¿cierto? Hay varios acá que vamos a ir detallando. Bueno, herramientas manuales como cuáles. Por ejemplo, tenemos ejemplos como destornilladores, alicates, ¿cierto? Cinceles, martillos y combos, limas, sierras, llave ya sea de punta, llave inglesa, de corona, caimanes. Los caimanes son para cortar las cadenas, por ejemplo, sierras de mano, cuchillos, hachas. Existen muchas herramientas. Las herramientas más comunes son las que vemos acá, y que hay quizás muchos de ustedes, algunos tienen en su casa. Martillo, por ejemplo, la mayoría de nosotros tenemos los martillos. Destornilladores, el taladro, las sierras, las llaves, ¿cierto? Que muchas veces necesitamos atornillar o desatornillar algo, ¿cierto? Y recurrimos a este tipo de herramientas. Por ejemplo, el más común son los alicates. Y acá nos plantea los errores más comunes ya de los alicates. Entonces nos dice acá que el error más común es utilizar las pinzas desgastadas, ¿ya? Para apretar tuercas y tornillos, jamás se ocupa el alicate para eso, ¿ya? Para golpetear también algún objeto, para utilizar como martillo, tampoco el alicate es un martillo. Tampoco se debe utilizar en lugar de llaves, tampoco para doblar o cortar, para sujetar, doblar y cortar, y obviamente no colocar los dedos entre los manos. Eso es lo más común, no ubicar los dedos en la parte de acá. Acá hay una mala utilización del alicate, ¿ya? Continuando, luego tenemos los cinceles, principalmente diseñados para cortar, o desbastar mediante transmisión de un impacto, obviamente, para golpear una muralla, etcétera. No deben estar en mal estado, no se deben usar como palanca tampoco, porque obviamente los cinceles se quiebran.
utilizar guantes y gafas de seguridad, porque obviamente si alguien utiliza el cincel para romper una muralla, los residuos de la muralla le pueden caer en los ojos y dañar. Otro tenemos los destornilladores, muy comunes en casa para aflojar o apretar tornillos. Tampoco se debe usar con el mango deteriorado, tampoco se usa como palanca o punzón, tampoco con la punta deformada. También se debe usar uno adecuado al tornillo, por eso los destornilladores hay de muchos tipos para todos los tornillos, porque si ocupamos uno más grande o uno más pequeño, deformamos el tornillo, ¿ya? Y luego tenemos las sierras, o serruchos, como también algunos les dicen. Existen varios tipos de sierras, que son, por incluso a veces tenemos sierras eléctricas para cortar fierro, o serruchos para cortar madera, etc. Jamás utilizar con las hojas mal colocadas o torcidas, o los mangos sueltos, partidos o ásperos. Los dientes desafilados o maltratados, tampoco cortar con demasiada velocidad porque se pueden lesionar alguna parte del cuerpo, y trabajar con solo una parte de la hoja, ¿ya? Eso también para la sierra. Luego el martillo. ¿Quién no tiene un martillo en la casa? Todos tenemos uno, ¿cierto? Tampoco el martillo se ocupa con los mangos sueltos o poco seguros, mangos astillados o ásperos, cabezas saltadas o rotas. Tampoco lo empleamos como palanca o llave, y también hay que sujetar el mango muy cerca de la cabeza del martillo, no hacia el final, ¿ya? Eso también son algunas cosas que no debemos hacer con los martillos. Tenemos las llaves, ¿cierto? Tampoco deben usarlas como martillo palanca, se debe emplear la llave y tipo adecuado. Acá también hay una infinidad de llaves que son catalogadas por número, y sirve, la mayoría de ellos la ocupan los mecánicos, los gaffiters, ¿cierto? La gente que arregla bicicleta, etc. Tenemos los taladros, también usan brocas de tipo adecuado. La broca es la cosita que va en la punta, que obviamente hace el orificio. Tampoco se deben usar el taladro del diámetro de la perforación inclinando la herramienta. Siempre el taladro se ocupa de manera vertical o horizontal, pero nunca de manera inclinada, ¿ya? Y principalmente tenemos causa de los accidentes. ¿Por qué se producen los accidentes? Porque las herramientas no son utilizadas de la manera correcta, porque las utilizan de manera defectuosa, porque son transportadas de manera peligrosa, o porque son mal conservadas, ¿ya? Entonces, niños, lo que ustedes tienen que hacer como actividad el día de hoy, lunes, y lo vamos a terminar la próxima semana, como les dije al comienzo, en su hoja, una hoja como por ejemplo la que yo tengo acá, en una hoja, al medio dibujo la herramienta que yo elegí en grande, ¿ya? Y alrededor, con flechas, igual como hicimos la mochila de emergencia, vamos a colocar los usos y partes de la herramienta que yo elegí. Pueden elegir cualquiera de las que yo mencioné, o pueden elegir una nueva que ustedes deseen investigar, ¿ya? Les envío muchos cariños, nos vemos la próxima semana, el próximo lunes, para retomar con esta actividad. Cariños a todos, abrazos, y no olviden enviar sus avances. No finalizados, pero sí pueden enviar un avance de lo que están haciendo, porque se va a finalizar el próximo lunes.